A continuación, el doctor Edgardo Moretti presentará al doctor Roberto Chuit, quien dictará la conferencia Atención médica de Chagas en los sistemas nacionales de salud, abordajes y aproximaciones a la acción. Le damos la bienvenida. A Cristina, a la emocionada Cristina, nuestra presidenta del comité, y a todo el comité por permitirme presentar a mi amigo y comprovinciano, Roberto Chuit, a pesar que ahora estemos en los extremos este y oeste del país. A vos te adoptó Buenos Aires y a mí esta hermosa tierra mendocina y su bella gente. Así que, pero bueno, ambos somos cordobeses. Y bueno, lo quiero presentar brevemente al doctor Roberto Chuit, que es médico graduado en la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba, donde también recibió los títulos de posgrado de doctor en Medicina y Cirugía y diplomado en Salud Pública, y donde fue profesor de Medicina Preventiva y Social y director del Centro Formador de Especialistas, cargos obtenidos por concurso. También es doctor en Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de Yale, como ustedes saben, una de las más prestigiosas de Estados Unidos. En la gestión fue responsable del área de epidemiología del Servicio Nacional de Chagas, donde nos conocimos, director de epidemiología de la provincia de Córdoba. Nos conocimos y nos peleamos varias veces, pero bueno. Y director nacional de epidemiología por concurso también. Asimismo, fue asesor o es asesor en la Organización Panamericana de la Salud, entre otros organismos internacionales y gobiernos y municipios de países latinoamericanos, donde asesoró sobre Chagas y otras enfermedades que nos aquejan en el subcontinente. Es académico correspondiente nacional de la Academia de Ciencias Médicas y académico de número de la Academia Nacional de Geografía, y recibió muchas distinciones nacionales e internacionales, pero él eligió una. Así que me voy a permitir, Roberto, decir esa que vos elegiste, que fue distinguido como Maestro de la Medicina, distinción que otorgan conjuntamente la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba, el Colegio Médico y la Academia de Medicina de Córdoba. Una distinción que por lo visto lo enorgullece mucho, porque tiene muchas otras, pero él eligió específicamente esta. Actualmente es director ejecutivo del Instituto de Investigación Epidemiológica de la Academia Nacional de Medicina. Esta es una muy breve síntesis, y lo que voy a decir ahora es una cuestión personal, más allá de la lectura de su título y sus cargos principales. Roberto es una persona, en mi opinión, y creo que puede ser válido, que se adelanta a su tiempo. Es decir, ve varias jugadas adelante, como dicen los ajedrecistas, lo cual es muy poco frecuente. Y entonces, lo que hoy diga seguramente nos va a hacer pensar no solo en el presente, sino en el futuro de esta endemia que nos aqueja en forma silenciosa y muchas veces silenciada, como es la enfermedad de Chagas. Entonces, en nombre del comité organizador y la presidenta honoraria, a quien conoces bien, te agradecemos tu permanente predisposición para compartir tus conocimientos. Es un placer realmente para mí y un honor que abras académicamente estas jornadas, Roberto. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo. Me he peleado tanto con una persona por hacer cosas. Los dos queríamos hacer y colisionábamos. Y la verdad que me encanta el poder haber participado de este momento con ustedes. Y Edgardo, bueno, por supuesto, pero tener una mujer tan fuerte al frente, la verdad que era bravo, digamos. Uno al laboratorio de Bea pocas veces podía discutir, digamos, y peleando, trayendo sueros y cosas. Bueno, y al comité organizador,
por haber pensado en mí para poder presentar esta conferencia. Fundamentalmente cuando me invitan a participar y hablar de un tema, y viendo el programa, la intención fue tratar de dar una visión general de lo que está sucediendo con los sistemas de salud y que actualmente, por la realidad que estamos viviendo, se encuentran altamente exigidos y estresados como sistemas, ¿no? Es decir, desde los recursos humanos al resto. Pero, de alguna manera, presentarles en términos generales lo que sucede con los sistemas de salud en la región de las Américas, América Latina, y fundamentalmente por los temas que nos competen. El 30% de nuestra población de la América Latina y el Caribe no accede a servicios de atención médica por razones económicas, y más del 21% no lo hace debido a barreras geográficas. Estas barreras geográficas tienen distintas jerarquías o distintas condiciones que van produciendo dificultades en nuestros sistemas. A partir de esta consideración, también nosotros nos podemos plantear que fundamentalmente la gran asimetría que existe entre los países de la América en cuanto al gasto en salud por habitante promedio. Para el Banco Mundial en el 2014 va desde $713 en gran parte de nuestros países de la América Latina, y mientras que en América del Norte es de aproximadamente $9.000 el gasto. También podemos nosotros plantearnos que en América Latina y el Caribe cuentan con niveles que superan los $821 de personas por año, dándose una situación positiva entre la riqueza económica y los niveles de inversión en salud. Tanto es así que Bahamas, con baja población y con un gran ingreso per cápita, lidera la tabla con $2.300 por persona y por año, mientras que en Brasil invierte, a pesar de las reformas económicas ocurridas en la última década, $1.100 por año en el mismo periodo. Y después hay un segundo bloque donde el gasto es todavía menor a esto que se está planteando y que está aproximadamente en los $460 por persona y por año. Esto, de alguna manera, son números, pero esos números están representando personas. Y hay personas, y con este tipo de inversión, como Bolivia, de $300, Guyana de 200 y Haití de $84, es en última instancia lo que está mostrando esta pandemia en cuanto a lo que está sucediendo en el sistema sanitario. Y fundamentalmente también es posible determinar que aproximadamente el 30% del gasto que ocurre en los sistemas sanitarios es un gasto ineficiente o es un gasto que no se transmite directamente a lo que son los procesos de la atención médica. Esto puede estar representado por dificultades en la administración y gestión de los recursos, puede estar representado por intermediarios en lo que son los procesos de la atención de la salud, o puede estar representado por desvíos que se producen dentro del sistema de salud sin una asignación específica. Aquí no se contempla tampoco lo que puedan llegar a ser los sobreprecios de las prestaciones. Quiere decir que pensemos en un país como Bolivia, que tiene 300, o Guyana 200, o el mismo Brasil con 1.100, que prácticamente el 30% de esos recursos no son afectados a los procesos de la salud de la persona.
También las Américas tienen una diferencia muy grande en cuanto a lo que es el perfil epidemiológico de los países. Hay países como Haití, donde las enfermedades transmisibles representan más del 70% de las situaciones de salud que están, o como Cuba, donde las infecciosas representan menos del 10% de los casos. Pero lo que sí se observa en todos los países, que lo que son las enfermedades asociadas a lesiones van creciendo año a año en los diferentes países a partir de circunstancias, momentos o falta de planificación que van teniendo los países con respecto a lo que puede ser la movilización de la persona o faltas de políticas en cuanto a lo que pueden ser situaciones de violencia. Violencia por arma de fuego, violencia de género, etcétera, que se está observando en toda la región, que está teniendo un incremento más que importante. También nos podemos plantear que, además de lo que es el denominado gasto en salud en sí, los países invierten en lo que son gastos en gasto social, considerando que la salud no es solo un problema biológico, sino que también está asociado a procesos de determinantes, es decir, condiciones de alimentación, condiciones que hacen a la vivienda, condiciones que hacen a condiciones de saneamiento o elementos básicos. Y en ese aspecto también existe una fuerte disparidad entre lo que son los países de Latinoamérica o el sur, los países de la región del Caribe o los países de la región o el área centroamericana, donde en esto se puede observar que prácticamente los países del Cono Sur, es decir, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, son aquellos que tienen una inversión o un gasto social nacional mucho más importante que el resto de los países en la región de Latinoamérica o del resto de las Américas. Bueno. Estas láminas yo se las voy a dar a los organizadores para que la distribuyan, y bajo de ella tienen las citas bibliográficas de donde han sido sacados los datos por si quieren profundizar alguno de los temas. Y cuando vamos directamente a lo que es el gasto a salud, que ha salido prácticamente este año con datos del 2018 relacionado con el PBI, nosotros observamos que Argentina está en aproximadamente el 9%, hay un 6% de lo que se llama gobierno, pero en ese gasto de gobierno está lo que gasta el gobierno nacional, las áreas municipales, las provincias y los organismos nacionales, como pueden ser estructuras que el Estado financia para la prestación de la salud de sus habitantes. Y en todos los países hay también una diferenciación de lo que son lo que se llaman los privados, y empiezan a suceder en distintas áreas de las Américas como en el mundo, denominados seguros, que son aquellos que cubren otras prácticas que no son las cubiertas por las relaciones normales de los sistemas de salud de las Américas. En este aspecto tenemos también que hay una gran diversidad, y hay una gran diversidad en cuanto a financiamiento. Y esto también lleve a que exista una fuerte diversidad en cuanto a lo que sean los modelos de atención que cada uno de los países tienen. En general, uno se puede plantear que la América Latina tiene acceso a los sistemas de salud con mayor o menor carencia, pero todos los países tienen serias dificultades en lo que son las coberturas, es decir, tiene el acceso al sistema, pero después no tiene una cobertura para esa patología que ha sido diagnosticada,
ya sea para los métodos de diagnóstico, ya sea para los medicamentos, ya sea para las intervenciones necesarias. Tanto es así que la gran dificultad que se muestra en el sistema es que no hay prácticamente en muchas de las enfermedades lo que son los procesos de coberturas efectivas a las patologías, si bien hay muchas voluntades para llevarlo adelante. Y también en este gráfico, del Banco Mundial, uno puede ver cuánto es el gasto de bolsillo que el ciudadano tiene en cuanto a lo que puede ser su proceso de inversión. Y este gasto de bolsillo estará por la condición de prepagos en las consultas médicas o la diferencia de pagos en la compra de medicamentos, en las internaciones o en los procesos quirúrgicos. Aquellos países que tienen una organización muy fuerte con modificación de sus sistemas de salud, con ciertas diferencias en cuanto a la ocurrencia de privados o que no tienen los accesos, tienen los cuadrantes de distintos niveles, con el nivel más bajo en Cuba, donde prácticamente se ha observado en los últimos años que ha habido un relativo incremento en lo que es el gasto de bolsillo para algunas condiciones de salud de la población. Siguiendo con esta línea, y ya entrando al tema nuestro de Chagas, podemos observar que también con respecto a lo que son las enfermedades transmisibles en nuestros países, tienen procesos diferenciados. Y generalmente están estas vinculadas con eventos que son evitables y están representando estas pérdidas en años de vida en aproximadamente un 29% de años de vida perdida en la población. En Cuba y Uruguay, que son los países que tienen una organización sanitaria más organizada, con una disminución cierta en lo que son las enfermedades transmisibles, su carga en años de vida perdidas en estas representan aproximadamente el 10%. Y en contrapartida, países que tienen todavía alta presencia de estas enfermedades transmisibles, su carga de enfermedad tiene un altísimo peso en estas patologías infecciosas. Y en general podemos hablar de que existen países que tienen la expectativa de años de vida, que esto está asociado a condiciones generales, organización del sistema de salud, organización del medio ambiente, educación, etcétera, etcétera, países con un promedio de 73 años de vida, como Brasil, Colombia, Perú, Belice, Honduras, o países con niveles más altos como Costa Rica, Chile, Cuba. Argentina, que está en aproximadamente 78 años. Y en Bolivia, esta expectativa de vida está en 67 años y su expectativa de vida en Haití en 63 años. Como pueden ver, al tener las enfermedades infecciosas una altísima carga en la mortalidad y en los años de vida perdidos en la población, afecta en lo que es su carga de esperanza de vida hacia al final. En la región hay aproximadamente 13 países que tienen una incidencia de enfermedades transmisibles que superan en general los promedios regionales, y en 3 el peso de estas enfermedades es muy superior a lo que son las enfermedades cardíacas y tumorales. Estas dos últimas enfermedades son, como se denominan en general, enfermedades del desarrollo o enfermedades de condiciones generales mejoradas. Y entonces podemos tomar esta lámina que explica gran parte lo que les venía diciendo de lo que son la superposición de enfermedades
desatendidas transmisibles, como son la esquistosomiasis, la filariasis, la oncocercosis, el tracoma, la rabia humana, etcétera, donde hay países que tienen superposiciones de 1, 2, 3 o hasta 4 enfermedades, como en algunas regiones del Brasil, la misma Venezuela, o regiones de México, Honduras, Nicaragua, Salvador. Es decir, que en este proceso de lo que son las enfermedades desatendidas, se han ido estableciendo estrategias, como la oncocercosis, lo que ha sido el proyecto de eliminación, o la filariasis, a través de la distribución masiva y gratuita de medicamentos, condiciones a las cuales Chagas está entrando en estos últimos años, que vamos a hablarlo más adelante. Entonces, las razones por las cuales no se han ido alcanzando lo que son las metas regionales para el mantenimiento de logros con respecto a lo que es la detección, la vigilancia, la prevención, el control y la enfermedad de enfermedades desatendidas, infecciosas desatendidas, que han sido denominadas como prioritarias ya hace varios años por la Organización Panamericana de la Salud. Tenemos que hay, como dijimos nosotros al principio, dificultades ciertas del acceso oportuno y asequible a medicamentos, a pruebas diagnósticas, a vacunas y equipos esenciales para reducir la carga de movilidad. Pensemos nosotros, yendo al tema de Chagas, que Chagas ha habido y existen en algunos espacios dificultades ciertas con lo que es el acceso al medicamento en caso que se requiera, a pesar de estar muchas veces disponible. Pruebas diagnósticas que muchas veces obligan a demoras en los tiempos de diagnóstico de la persona. Caso de muchísimas embarazadas que se le hacen los estudios, la embarazada se va de alta y tal vez no se encuentra con ese estudio, es decir, que más que un problema de la técnica diagnóstica es un problema de organización del sistema, etcétera. Tenemos también, y que Bea lo planteó de alguna manera, de falta de recursos humanos que estén adecuados y con financiamiento suficiente para desarrollar las actividades de vigilancia, tamizaje, monitoreos apropiados de intervenciones entomológicas entre las diversas enfermedades, sistemas muy débiles en cuanto a seguimiento y evaluación de los procesos. Eso nos podemos plantear en el tema de la mujer embarazada que es diagnosticada. El niño debería ser estudiado según las normas que están vigentes, por lo menos a los 6 meses o por lo menos al año de estudio, y no se realizan estas intervenciones, y que son oportunidades perdidas más que importantes en nuestro tema de Chagas. Hay una muy poca visibilidad en cuanto a estas enfermedades y en general se puede observar que existe una falta de voluntad política en los niveles gubernamentales superiores, como se decía, esta enfermedad silenciosa, donde de alguna manera, junto con otras, si bien hay metas de logros para cada una de ellas. En el caso de Chagas, hace tiempo que Argentina se viene planteando el corte de la transmisión, pero que lamentablemente no se va cumplimentando. Y además, las brechas en la pobreza en cuanto a lo que son los temas de educación de nuestra población, educación para la salud, en prácticas higiénicas, procesos y acceso a saneamientos adecuados de agua potable, la participación social de muchas de estas situaciones. Prácticamente también tenemos accesos nulos en cuanto a lo que son
los tratamientos o diagnósticos oportunos en los sistemas de atención primaria de la salud. Muchas veces el sistema de atención periférica no reconoce lo que puede ser en una persona adulta, las dificultades de estas enfermedades, no sabe derivarlo a tiempo o lo deriva, se demora mucho tiempo en resolverle el problema a la persona y la persona se cansa y se pierde en sus intervenciones. Y además hay una incapacidad de los sistemas de salud para que existan estas oportunidades que se llaman interprogramáticas intersectoriales entre los países. Por ejemplo, si nosotros nos planteamos que un niño tiene que ser controlado al año de edad, hay un momento que ese niño es capturado cuando va a recibir su vacuna al año de vida antisarampionosa, o cuando va a recibir los refuerzos, o cuando va a control de niños sanos. Es decir, pero como estamos divididos en compartimentos, no se aprovechan estas interacciones que nos podrían mejorar de alguna manera las oportunidades de atención y de abordaje de nuestra población. Y fundamentalmente, lo dicho anteriormente, es la poca coordinación en lo que son los esfuerzos entre lo que pueden ser las áreas de la salud humana, la salud animal, y pocas intervenciones sostenidas en cuanto a lo que puedan llegar a ser estas enfermedades desatendidas, infecciosas. Y, por supuesto, hace falta o hay una ausencia de estrategia con respecto a lo que pueda hacerse en las comunidades para los distintos periodos de control de las enfermedades. Es decir, lo que hemos hablado para muchas de las enfermedades, si tomamos cada uno de estos puntos, nosotros lo podemos relacionar a lo que es nuestra enfermedad de Chagas, capítulo de este momento. La enfermedad de Chagas, de alguna manera, tenemos que también cambiar mucho de los preconceptos que hemos ido manejando durante muchísimo tiempo. Es decir, esta enfermedad de Chagas de alguna manera se planteaba como que existía en un proceso y en una región determinada, fundamentalmente la región sur de América Latina, pero si nosotros observamos este mapa de la Organización Mundial de la Salud, por los movimientos de las personas, más allá de lo que es la transmisión vectorial, la enfermedad de Chagas ha viajado y se la puede ver prácticamente en toda América, Estados Unidos, Canadá, se la puede ver en prácticamente todos los países de Europa, Japón y Australia. Y para que tengamos una idea de esto, según estimaciones, Estados Unidos, por todos los procesos migrantes, ha estimado los equipos de salud, hay una coalición Chagas funcionando en los Estados Unidos, donde se estima que hay más de 300.000 personas infectadas de Chagas y se ha estimado de que hay aproximadamente más de 50.000 mujeres positivas infectadas para Chagas, lo cual llevaría a una transmisión de aproximadamente 700 niños de Chagas por año. Y de ese total, de los crónicos, prácticamente existirían 75.000 casos con miocardiopatía. En esta tabla ustedes pueden observar que Canadá, Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Suecia, España, Inglaterra y Japón tienen una cantidad importante de personas que tienen ya sea el riesgo de sufrir las formas crónicas de la enfermedad o transmitirle esta enfermedad a su niño. Y tenemos el caso específico en España, que tiene uno de los programas más organizados, fundamentalmente las áreas de Barcelona,
con distintos grupos y algunos grupos en Madrid, con la intervención fuerte en cuanto a lo que es la detección de mujeres en el embarazo, tanto es así que muchos de ellos hacen el triage de este proceso para detectar la mujer positiva y tratar de prevenir la enfermedad de su niño. Y también nosotros en este momento, después de muchísimos años, podemos nosotros plantearnos que han existido logros en la región. Y estos logros uno los puede plantear que de los 17 países de los 21 de la región de las Américas, hay áreas que ya tienen una interrupción certificada de la transmisión vectorial, sea parcialmente o en todo su territorio. En esta línea está Argentina, que tiene algunas provincias, y en el caso de Santiago del Estero, algunas subzonas que en su momento fueron certificadas. Lo mismo sucede con Bolivia, algunas regiones. Brasil tiene una certificación del corte de transmisión transmisión vectorial en todo el país, Chile de la misma forma, Paraguay de la misma forma y Uruguay. Es decir, del cono sur, países que comenzamos históricamente con la enfermedad de Chagas en estudios y trabajos en 1909 y a partir de la década del 40, 50 con investigadores fuertes y con inicios de programa en la década de los 60 y después actividades que se fueron desarrollando, el único país del cono sur que queda sin hacer una certificación del corte de la transmisión vectorial es Argentina. Es más, Argentina está comenzando a tener en algunas regiones nuevamente Chagas agudo por transmisión vectorial. Y después tenemos que regiones parciales tienen Perú, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras. Guatemala ha certificado el año pasado el corte de la transmisión y la eliminación del Rhonius prolixus en su territorio. Y en este momento está teniendo dificultades con triatoma dimidiata, que es otro vector que no tiene la capacidad que tiene Rhonius prolixus. También nosotros encontramos, como decía recién, que hay áreas que tienen dependiente del ciclo selvático, como Guyana, Surinam, la Guyana francesa y Panamá. Y sin interrupción de la transmisión quedan dos países que son Ecuador y Venezuela, donde no tienen una sola región donde hayan podido demostrar que no hay transmisión vectorial. Hay 21 países que tienen el tamizaje universal de sangre para los donantes en los bancos de sangre. Esto comienza fuertemente en el siglo pasado y hacia el 2005 se consigue que 11 de los 21 países tuvieran el estudio universal de sangre. En el 2009 fueron 16, en el 2014 fueron 20 de 21 y en el 2015 se certifica México como país que hace estudio universal de la sangre a transfundir. Históricamente, como digo yo, en el siglo pasado, cuando trabajábamos con un gran amigo mío de Bea, Edgardo y mucha gente, que era Gabriel Smunich, él decía en Bolivia, mejor que si tienes un accidente no te transfundan sangre. Y después eso lo teníamos para varios países, incluidas algunas regiones de la Argentina. Actualmente se puede decir que la sangre es sangre segura y que prácticamente las posibilidades de transmisión, si bien pudieran existir, son relativamente bajas. Y fundamentalmente ha habido un número estimado, un descenso significativo en el número estimado
de 30 millones a principios del 1900 hasta 1940-50 a 6 millones en el periodo 2018-2010. Y el número de casos nuevos también ha disminuido fuertemente en toda la región, lo mismo que las áreas donde está la población a riesgo. Y un poco para mostrar esto, uno se puede plantear esta línea, es decir, previo a lo que eran las condiciones del inicio de lo que fueron los programas de control, que en las Américas fue en la década de los 60. Si bien hubo experiencias previas en la década de los 50 que desarrollaron varios investigadores, entre ellos Romani, Ábalos, etc., Soler, Bravo, en distintos espacios del país, inclusive allí en Mendoza, más allá del trabajo con el parásito. Estos programas permitió que con distinto nivel de efectividad se fueran limpiando amplias zonas de la región, lo cual fue permitiendo de que bajara el número de infectados en las distintas áreas, con diferencias en lo que es la región del Cono Sur, lo que es la región andina y lo que es Centroamérica y México, que estas dos regiones comenzaron con programas de control en alguna forma más tardía. Es decir, el más antiguo de Centroamérica fue el de la región de Costa Rica, que tenía gran parte de experiencia, y Panamá con respecto a lo que eran el tratamiento de otras vectoriales. También nosotros nos podemos plantear que de esta forma, como la región no se maneja igual, las transmisiones no han sido las mismas, existen situaciones con respecto a lo que es el parásito, el huésped, lo que hace a toda la cadena. Existen formas regionales en cuanto a la epidemiología, en cuanto a la patología y la clínica que presentan las personas, donde desde el punto de vista de la clínica uno puede observar que puede haber casos agudos que son letales, frecuentes y floridos, como históricamente era Santiago del Estero en Argentina, regiones de Bolivia o algunas regiones, otras regiones del norte de Argentina, donde existían situaciones serias con respecto a lo que eran los nuevos casos de Chagas. Y en otras regiones de las Américas, esta situación prácticamente no tiene tanta importancia o tanta fuerza, lo mismo que la transmisión materno-infantil, donde en Argentina, Bolivia, tiene una presencia importante, y en regiones del norte o de Centroamérica, esta presencia de transmisión materno-infantil, por el momento, por los pocos estudios que se están haciendo, si bien está presente, no tiene la fuerza que tiene en nuestras regiones del sur. Y también existen diferencias en cuanto a lo que son las condiciones de cardiopatías o megaformaciones digestivas, que también tienen una particularidad especial. Entonces, desde esta condición, nosotros nos podemos plantear que la infección por T. cruzi dura toda la vida, y que en general la mayoría de los nuevos casos se estarían produciendo en los menores de 10 años. Como hemos dicho, la enfermedad de Chagas tiene una forma aguda, donde puede llevar 1 mes a 2 meses, y gran parte de los mismos son totalmente asintomáticos. Una fase crónica sin síntomas o sin patología demostrable, que es el 70% de la población, y una fase crónica donde la gente presenta alteraciones
orgánicas, que es aproximadamente el 25% restante. Y cualquiera de estas formas puede ser que la persona de una forma aguda fallezca, de una forma crónica sin sintomatología por distintas complicaciones o por alteraciones de cronicidad propias de la patología, la misma persona fallezca. Sabemos que la mayor mortalidad por esta enfermedad ocurre entre los 20 y 59 años de edad, y que dentro de las formas agudas, en este momento en la región de las Américas, la forma más importante es la de madre-niño, con un alto porcentaje, está subiendo o presentando fuerte importancia lo que es la transmisión oral digestiva por focos. Muy frecuente esta situación en el norte de Brasil, regiones de Venezuela, regiones de Colombia y en algunas áreas del Perú, donde se describen casos prácticamente por esta causa anualmente. Muchos de los casos de Brasil asociados al jugo del abacaxi, del ananá, donde de alguna manera por la manufactura de este jugo que se hace de manera rural, casera y de palmeras, muchas veces estos se encuentran infectados, o en las regiones de Perú asociados a algunos procesos de alimentación de algunas especies. También tenemos la transmisión vectorial, que viene con fuerte reducción, y tenemos los trasplantes y transfusiones, que yo le pongo inexistentes porque, si bien es cierto que se estudia a las personas previamente, ya se ha establecido fuertemente que las personas positivas deben ser estudiadas, tratadas y el receptor durante algún periodo de tiempo. Estas personas pasan a una forma crónica o a la muerte, o de allí pueden tener una cardiopatía con un 22%, megas vísceras en un 3%, dependiendo de las regiones, y otras complicaciones. Llevando esto al número, uno estima que en las Américas existen más de 1 millón de mujeres positivas, lo cual produciría aproximadamente 8.600 casos nuevos de Chagas congénito en la región de las Américas anualmente. No hay datos precisos sobre las formas orales de la vectorial, por lo que le decía que todavía hay regiones donde no se ha controlado esta transmisión. Se estiman, con datos de la Organización Panamericana, con números del 2010-2011, publicados en 2015-2016, de aproximadamente 30.000 personas anuales contraerían la enfermedad. Se estiman de que hay más de 1 millón de personas con enfermedad crónica y 5 millones de infectados en la región de las Américas. Entonces, si vemos qué es lo que sucede, si ustedes recuerdan, el número que yo les daba aproximado a ustedes es que habría 8.000 casos de Chagas congénito o de Chagas, o 29.000 casos de Chagas agudos que se estarían produciendo por transmisión de Chagas, y la región de las Américas, con datos hasta el año 16, no detecta más de 200 casos, en el mejor de los casos, o 300, como en el 2012. Prácticamente se detectan más de 20.000, 30.000 personas positivas en los bancos de sangre de la región, y se diagnostican por distintas condiciones en un promedio 50.000 personas por año con diagnóstico de los servicios de salud. Pero si uno analiza esto, dice, bueno, en el periodo del 2010 al 2016 se diagnosticaron 420.000, más de 420.000 casos. ¿Qué pasó con el tratamiento de los agudos? En general, el agudo detectado en su momento fue tratado o fue intervenido. Pero después tenemos los tratamientos etiológicos que se pueden haber dado a personas que fueron diagnosticados en los servicios de salud porque tuvieron un Chagas vectorial o porque tuvieron un Chagas transfusión, etcétera, etcétera, etcétera. Y solo vemos como promedio que se detecta al 16, se trata
al 16% de los tratados. ¿Qué quiero decir con esto? De los Chagas agudos que se detectan en general y que fundamentalmente muchos de ellos son vectoriales y son los floridos, en este periodo se ha tratado al 100% de las personas. Pero de los etiológicos, de los 266.000 etiológicos en que se diagnostican en los servicios de salud, solo al 16%. Y podemos estimar que solo el 1% del total de los infectados en la región de las Américas accede a un diagnóstico y tratamiento adecuado y oportuno. Cuando hablo de tratamiento, no hablo de solo el tratamiento etiológico, sino el tratamiento de las alteraciones que la enfermedad puede haber producido. Y entonces acá llega el momento de que nos planteemos qué es lo que sucede con lo que es el modelo epidemiológico de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas. Entonces nosotros tenemos que el modelo clásico, si se puede decir, con el que todos hemos aprendido del Chagas, existía que era fundamentalmente la población era de transmisión vectorial, asociado a esta transmisión vectorial a ranchos, ciclos múltiples y factores bioclimáticos, y lo asociábamos a gente pobre de áreas marginales o de mecanismos de agriculturas de subsistencia, ganaderías caprinas extensivas, y eran fundamentalmente poblaciones dispersas. ¿Pero qué ha sucedido? Eso era cuando teníamos gran parte de nuestra población que era población rural. Nuestra población migra, nuestra población se mueve, existen procesos productivos que va eliminando gente de las áreas rurales, y actualmente el nuevo modelo es que realmente de toda esa población que nosotros teníamos rural, no queda prácticamente, queda muy poco, el 30%, y el resto de la población es urbana. Y ya esta población que era de ranchos, ahora vive en viviendas precarias, hay ciclo domiciliario y peridomiciliario, y comienza a suceder fuertemente la transmisión de la vía oral, y estas poblaciones ya están agrupadas en villas de emergencias, grandes ciudades, ciudades medianas o pequeños poblados. Es más, en la actualidad los mayores casos de Chagas se encuentra el mayor número de personas infectadas de Chagas, se los puede encontrar en regiones urbanas o periurbanas. Y tenemos un ciclo de transmisión donde cuando se hacía el triaje para la gente, para saber si tenía Chagas, se le preguntaba dónde vivía. Santiago del Estero, la persona nació Santiago del Estero, bueno, Chagas. Pero resulta que esa señora se mudó a provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, etcétera, tuvo su hija nació en Florencio Varela, nació en Río Cuarto, nació en San Rafael, y cuando usted le preguntan ¿dónde naciste? Nací en San Rafael. ¿Viajaste a área endémica? Ella no tiene parientes, no ha viajado a área endémica, y esa chica es positiva, y esa chica le puede transmitir el Chagas a su niño. Quiere decir que la concepción que teníamos con respecto al Chagas y el proceso de la transmisión vertical de Chagas también debe variar en nuestro pensamiento y en nuestra idea. Y en esta línea, de alguna manera, ¿qué nos ha pasado en Argentina? En Argentina teníamos una prevalencia. Los primeros años prácticamente podemos plantearnos nosotros hasta las décadas del 90, no teníamos estudios de mujeres embarazadas sistemáticos, sí teníamos el estudio de clases de soldados que se estudiaban a todos los jóvenes que ingresaban al servicio militar, por lo cual, viendo después por estudios que no había tanta diferencia en la prevalencia de hombres y mujeres, asumimos que la prevalencia de esos jóvenes en aquellos momentos era similar a la de las mujeres en aquel momento si hubiesen estado embarazadas. Es decir, que de una prevalencia aproximada del 10.5, 11% promedio del país, en la actualidad en Argentina estamos en aproximadamente
el 2.3, 2.1, dependiendo de los momentos y de las embarazadas que se estén estudiando. En este punto también tenemos que establecer que este es un promedio nacional, pero que este promedio nacional no tiene la misma distribución a nivel del país, donde existen provincias que tienen un nivel de prevalencia mucho más elevado, como puede ser Chaco, como puede ser Santiago del Estero, Formosa, Salta, que otras provincias como Misiones, Entre Ríos, etc. Pero también lo que nos tenemos que plantear acá, que estos datos no representan el 100% de las embarazadas, sino que representan aproximadamente el 30 al 40% de las embarazadas que son estudiadas por el sistema en general público y que son informadas a el sistema de salud. De ahí nosotros nos vemos en la obligación de decir, bueno, en Argentina se producen aproximadamente 700.000 nacimientos anuales promedio. Hay una prevalencia que puede estar promedio en el país entre el 2 y el 3%, lo cual nos daría un número de que por año nosotros deberíamos estar detectando aproximadamente 14.000 a 20.000 mujeres positivas por año. ¿Por qué es importante este número? Para plantearnos nosotros qué es lo que sucede con respecto al Chagas congénito. ¿Cuánto es la información que existe con respecto al Chagas congénito? Y generalmente no se diagnostican en el país más de 200 casos de Chagas agudos congénitos. Hubo un pico en el 2005-2006 con aproximadamente 400 niños detectados por el sistema. Este es lo que hay. Se podrá decir, bueno, no, pero que no son todos, pero que no los notifican, pero en realidad información que no está, no existe, si no existe, no la puedo tener en cuenta. Entonces, ¿cuánto podría yo corregir? Y que fue corregido en cuanto a la cantidad de tratamientos distribuidos. ¿Qué significa? Se detectaron 150, se distribuyeron 200 medicamentos. Y uno espera de que esos tratamientos hayan sido brindados de manera oportuna y adecuada a la persona. Pero si nosotros lo llevamos al número de detectados y no reportados, esto estaría significando que en el país existe un amplio número de niños que nacieron hijos de madre chagásica, que no fueron estudiados y que no recibieron. Es decir, para Argentina, la mayor fuente de casos nuevos de Chagas está dado por la transmisión materno-infantil, donde estimamos que pueden haber anualmente entre 900 a 2.100 niños que son positivos por su transmisión materna, donde si en Argentina decimos que el 99% de los partos son institucionales, estos niños han perdido la oportunidad de no transformarse en un Chagas crónico a futuro. Planteado esto, podemos nosotros plantearnos o decirnos que la enfermedad de Chagas tiene periodos diferentes con respecto a lo que son las etapas de la enfermedad. Semanas donde nosotros denominamos el periodo agudo y después periodo donde tiene sin enfermedad demostrable o con enfermedad demostrable. Y en este proceso volvemos al tema de la salud, que la persona está sana o la persona puede estar enferma. Y la enfermedad puede ser inaparente y debería ser buscada por el sistema de salud. Después la persona puede tener enfermedad leve, moderada, grave o fatalidad. Y en este caso podría ser vista por un médico y registrada o podría ser hospitalizada y registrada. En el problema de Chagas es, primero, no estamos haciendo la búsqueda en situaciones de inaparencia, ni estamos haciendo el seguimiento adecuado de los individuos. Existen las normas de Chagas, donde establece las distintas condiciones que ha ido dando el Ministerio de Salud con lo que son las distintas etapas
de la enfermedad y los procesos de detección con la actualización que tiene de manera seguida. Y bueno, vamos teniendo que Chagas no tiene marcadores de progresión definida, el electrocardiograma puede detectar algunas lesiones, el esfuerzo puede demostrar presencias de arritmias que en muchos casos son causa de muerte súbita. El tema de la mortalidad está de alguna manera en seguimientos que se han hecho de distinta forma. Uno puede observar que la muerte súbita de los estudios ha sido predominante. Prácticamente el 47% de las personas mueren de muerte súbita y que el 37% pueden tener una insuficiencia cardíaca. Y para Chagas, dependiendo de las regiones y los distintos estudios que hay, uno puede plantearse una tasa anual específica de mortalidad entre el 0,2 y el 19%. Con predictores de la muerte súbita de las personas hay predictores mayores como disfunción ventricular, taquicardia ventricular no sinusal en el corte de la ergometría, que haya sufrido un paro cardíaco, que tenga bradicardia severa, o menores como puede ser el presíncope, y sin valor pronóstico, extrasístoles aisladas, porque aún las personas normales presentan extrasístoles aisladas. Una bradicardia aislada no es un valor pronóstico, y la inducción de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular tampoco tiene demasiada importancia. Y hay variables como lo que puede ser que deben investigarse, como la variabilidad de frecuencia de las personas o dispersión del espacio QT. Y después están los distintos periodos de la enfermedad, como el megaesófago, el megacolon, insuficiencia cardíaca con agrandamiento del corazón o los procesos de la arritmia de la persona. Es decir, Chagas puede tener distintos niveles de manifestación. Este es un estudio donde uno puede hacer una comparación de lo que sucedía en áreas endémicas antes y después de desarrollar las actividades de control, y uno observa que al disminuir los infectados, disminuye la prevalencia de estas enfermedades en la población en general. Recientemente, en el año 2018, la Organización Panamericana de la Salud hace guías para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas, que era una de las pocas enfermedades desatendidas que no tenía este tipo de guías desde la organización, y a partir de allí se empiezan a hacer las preguntas en donde en pacientes que inician su tratamiento tripanomicida, ¿cuál es la mejor opción? Y lo que demostró con términos de búsqueda de evidencia científica, mostró que si bien es baja la información existente de comparación de los dos medicamentos, prácticamente no existiría una diferencia significativa en cuanto a ellos, en cuanto al uso de una u otra droga. Y fundamentalmente lo que primaría es lo que el profesional se sienta más cómodo para brindar el tipo de tratamiento y el control que pueda tener sobre lo que puedan ser los efectos secundarios. Benzinidazol se asocia fundamentalmente a reacciones cutáneas y neurológicas, y al nifurtimox fundamentalmente a pérdida de peso y efectos adversos muchas veces psiquiátricos. Y por lo cual, con la evidencia disponible, se sugiere que existan es indistinto el uso de este medicamento. Como ninguna de las dos medicaciones tenía formulaciones pediátricas, se instó desde la organización a que los productores y los laboratorios responsables establecieran prescripciones pediátricas o formulaciones pediátricas que fueron investigadas, por lo cual ya hay disponibles tanto para el benzinidazol y para el nifurtimox
presentaciones pediátricas para que sea más sencillo la dosificación en los niños. Niñas y mujeres en edad fértil con enfermedad de Chagas crónica. Debe indicarse tratamiento tripanomicida para prevenir la transmisión. Distintos estudios han demostrado que si se trata a mujeres en edad fértil, los mismos tienen efecto positivo en la no transmisión de Chagas hacia sus hijos en estas situaciones, que los tienen allí citados por si los quieren buscar, o en la publicación de OPS hay un mayor número de estos estudios. Es decir, que como balanceando los beneficios y aspectos negativos, hay un mayor peso de probabilidad de reducir en forma significativa la transmisión vertical, por lo cual se estaría indicando recomendar el tratamiento tripanomicida en niñas y mujeres en edad fértil con infección por T. cruzi. Pacientes con infección de T. cruzi aguda o congénito se debe indicar el medicamento. Esto prácticamente no ha estado niños en enfermedad crónica. Lo que tenemos que plantearnos es que un niño, pasada su etapa de agudo, ya entra en lo que es una etapa crónica, es decir, no decir que el niño es crónico a partir de los 10 años, sino que pasada su etapa aguda, el niño ya es de un crónico. De allí es que también las normas de todos los países indican que todos los niños menores de 17, 19, dependiendo del país, deben recibir el tratamiento antiparasiticida, es decir, niñas, niños de esta edad deberían recibir, en el caso de ser positivo, puesto que también los estudios han mostrado que en la medida que más precoz el tratamiento, más precozmente se negativiza su serología. Es decir, que de alguna manera está todo este proceso, y en adultos con infección crónica por T. cruzi sin daño de órgano blanco debe indicarse tratamiento tripanicida. Hay distintos estudios que todavía no está totalmente demostrado si tiene impacto sobre la cronicidad. Hay un estudio que es el BENEFIT, donde dice de que no tiene impacto, pero fundamentalmente los pacientes incluidos en ese estudio fue para pacientes que ya tenían alteraciones y pacientes que tenían alguna dificultad con respecto a lo que era su enfermedad de Chagas. Por lo cual, en ese tipo de pacientes, desde un inicio uno se plantea que no deberían recibir tratamiento. Entonces, de alguna manera, un trabajo en pacientes más jóvenes que lo hacen distintos grupos muestran de que hay una diferencia en el clinical trial en cuanto a por la técnica de Kaplan-Meier, que hay una diferencial importante entre los pacientes tratados y no tratados con la enfermedad de Chagas, pero que no presentaban el mismo nivel de lesión que los que se presentaron en el BENEFIT. Es decir, los distintos estudios plantea que podría reducir el riesgo de desarrollo de cardiopatía a largo plazo, pero esto en todas las normas se deja a disposición del profesional tratante del paciente para que sea el mismo el que de alguna manera establezca si ese paciente requiere o no requiere un tratamiento tripanomicida. Y después, adultos con enfermedad crónica, con daño orgánico, en realidad nadie recomienda que este tipo de pacientes, a no ser que se crea que tiene que estar con algún tipo de tratamiento en el sistema. Es decir, no está indicado el tratamiento en este paciente. Y ahora me quiero detener un segundo. Nosotros nos tenemos que plantear que una mujer embarazada, una mujer en general, puede tener HIV, sífilis, hepatitis B, Chagas y otras enfermedades, que son las enfermedades que le puede transmitir a su niño. Si nosotros hacemos un adecuado control de la mujer en la edad fértil,
o si nosotros hacemos un adecuado control de la mujer durante el embarazo y aprovechamos la oportunidad del embarazo para incluir Chagas dentro de lo que son el estudio de las otras enfermedades, es decir, coordinar las intervenciones, coordinar los esfuerzos, podemos de alguna manera impactar positivamente en cortar la transmisión de estas enfermedades. Porque si no, nosotros estamos permitiendo que tanto Chagas como todas ellas siga presente en la comunidad. Pero cuando nosotros detectamos una mujer que está embarazada o una mujer en edad fértil, tenemos que también, que tiene alguna de estas patologías, tenemos que estudiarla para hacer los procesos de prevención en sus niños que pueden haber adquirido cualquiera de estas enfermedades en su pareja, que puede haber sido quien transmitió alguna de ellas o quien se le transmitió a él o en la comunidad toda. De ahí es que la Organización Panamericana de la Salud lanza 2016-2017 el programa EDMI Plus, donde busca de alguna manera el marco para la eliminación de estas 4 enfermedades, donde están los distintos objetivos que de alguna manera se debe cumplir con lo que es el EDMI Plus. Y entonces, para cerrar, el riesgo de la infección por T. cruzi de Chagas, nosotros podemos tener región endémica. ¿Qué deberíamos hacer en esa región endémica? Si hay riesgo de transmisión vectorial, estudio serológico de la población infantil escolar y establecer estratificación de riesgo. Independientemente de lo que es el control vectorial en el área, nosotros tendríamos que estudiar a los niños porque es la forma en que nosotros podemos evitar que puedan ocurrir nuevos Chagas crónicos. En áreas sin riesgo de transmisión vectorial, esforzarse en lo que son los screenings de banco de sangre, niños, adolescentes y diferentes grupos de riesgos. En regiones no endémicas, estudiar a la población proveniente de las áreas endémicas, screening de bancos de sangre por medios del triage y el screening de niños, adolescentes provenientes de descendientes de población de área endémica. No solo la madre, sino sus abuelos provienen de esas regiones de áreas endémicas. Y una mujer positiva, deben estudiarse a todos los hijos de esa mujer positiva, niño positivo, deben estudiarse a todos sus hermanos y madre de ese niño positivo. Es decir, que de alguna manera toda persona mayor que ha sido detectado un positivo en su casa deberían ser estudiados. En resumen y para terminar, toda persona detectada e infectada por Triathoma cruzi debe ser evaluada, tratada y seguida. Muchísimas gracias. Primero, ¿cuánto crees que influye la educación universitaria o la falta de educación universitaria o de formación, tanto de Chagas como de enfermedades desatendidas en general, pero específicamente de Chagas, en estas fallas de cosas que se conocen pero que no se aplican? Primera parte. Y segunda parte, como recomendación para leer mañana, como conclusión, la podés pensar y mandar esta tarde si querés, ¿cómo nos sugerís a todos influir para que eso mejore? Un poco la pregunta está claro. El problema es que se piensa a las personas en enfermedades y no en personas, que fue la idea de la última parte de la presentación. Una misma persona puede tener varias enfermedades y esas personas deben ser estudiadas para todas esas posibles enfermedades como persona, no si es chagásico, sino qué tiene esa persona en un proceso de integralidad. ¿Por qué? Porque lo que nos ha pasado es que vos tienes el programa de sífilis, el programa de Chagas, el programa de HIV, y van y estudian la enfermedad y no estudian la persona, no estudian los riesgos. Fijémonos nosotros que si integráramos nuestras intervenciones en salud reproductiva, trabajando con las mujeres, trabajando con el sistema, más allá de lo que es la detección de las enfermedades, el control de niños, la enseñanza en la alimentación, etcétera, podríamos prevenir muchísimo de los problemas que tenemos. Entonces, en cuanto al proceso, como profesionales de los equipos de salud, debemos pensarlos integralmente, no de manera estanca, individual en el proceso.
y pensar en los condicionantes que hacen a que esta enfermedad esté presente. Está presente porque el Estado, si bien, a ver, cuando Argentina compra medicamentos, y muchos medicamentos se vencen porque no son entregados, y hay mucha gente que es diagnosticada y no recibe el tratamiento porque hay mucha burocracia dando en el sistema. Es decir, que de alguna manera uno debería simplificar los procesos de la atención médica y que la atención médica mantenga el contacto con la persona. ¿Por qué? Yo le puedo echar la culpa al Estado, pero una mujer embarazada vino a mi hospital, yo la estudié, yo tuve el resultado positivo y nunca más la contacté, nunca más esa mujer se juntó con el resultado. Pero el problema en las encuestas que nosotros hicimos, vos a esa mujer le preguntan, ¿tiene Chagas? No, creo que no, pero a usted le hicieron. Sí, cuando tuve a mi hijo me hicieron el estudio y usted tuvo el resultado. No, no me dijeron nada. Y en una de esas esa mujer era positiva. Nada más que ella pensó que si no le dijeron nada, no tenía Chagas. Y tuvo otro hijo y volvimos en el sistema. Entonces creo que esto es formación, organización, como sistema de integralidad. No son cosas nuevas, esto lo hemos hablado durante mucho tiempo. Y el problema acá es que nosotros no tenemos que pensar en una persona aislada, sea nacional argentino, sea boliviano, sea paraguayo. Cuando esa persona va, a ver, el paraguayo, hoy les diría, el paraguayo está mejor que los argentinos, porque el paraguayo controló su transmisión vectorial y nosotros todavía en Formosa y Chaco tenemos transmisión vectorial, es decir, de alguna manera. Entonces, no pensar como personas, no pensar como enfermedades, sino pensar como personas. Esto es lo único que tenemos que cambiar, la visión de los equipos de salud. Bueno, excelente, Roberto. Entonces, como docentes universitarios, ponete un momento en tu rol de docente universitario. ¿Qué dirías? Porque estás hablando de equipos de salud. Yo te llevo ahora a nosotros, la mayoría de los docentes universitarios, que está fallando, porque ellos después forman parte del equipo de salud. Claro, pero, a ver, un bioquímico que hace un análisis positivo, no tiene la responsabilidad de entregar un protocolo. Tiene la responsabilidad de que ese protocolo le llegue a la persona. Un médico que recibe un paciente con un diagnóstico de Chagas, no termina ahí, tiene la responsabilidad de que ese paciente reciba las indicaciones que él dio, no que hágase un electro, si no viene con el electro me olvidé. Existen nuestras responsabilidades, por eso yo hablo de equipo de salud, porque no es de uno solo. La que da el turno, la enfermera que atiende, todos tenemos responsabilidad. Una vez que esa persona, el problema es el siguiente, como profesionales manejamos números, excepto cuando son familiares o conocidos. Atendí 10 chagásicos, atendí 23, pero resulta que esas personas a las cuales yo diagnostiqué, tengo responsabilidad. Si esa persona, yo le doy un mal medicamento, tiene una alergia, esa persona cae sobre mí. Lo que ha pasado todavía es que si esa persona tiene un diagnóstico y yo no le dije que tenía el diagnóstico, no hice lo suficiente, todavía el sistema no se ha dado cuenta de la responsabilidad que tenemos, como bioquímico, como médico, como etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá... ¿Puedo traducirlo como que en la universidad, en las facultades de ciencia de la salud, tenemos que pensar en las humanidades, en ver la cuestión humana, bioética? ¿Puedo traducirlo de esa forma? En esa forma, es adecuado. Yo tengo la responsabilidad ética hacia mis pacientes, o como vos tienes tu responsabilidad ética hacia los procesos que estás haciendo. Es decir, todos nosotros hacemos un juramento, todos nosotros nos capacitamos para que yo use las mejores técnicas para hacer un diagnóstico. ¿Cuántas veces el bioquímico dice, yo no uso esto porque no me da la seguridad de lo que estoy haciendo? Hay responsabilidades de cada uno de nosotros.
Pero si no vamos transfiriéndole esto a las nuevas camadas, que en estos momentos es muy difícil, ¿Por qué es muy difícil? Y las nuevas camadas están más preocupadas de ver de dónde sacan un peso, digamos, y saltan de un lugar a otro. Esa es otra discusión que tenemos que dar. Pero tenemos que plantearnos de que nosotros hemos estudiado para servir, y servir es tener responsabilidades hacia el otro. Muchísimas gracias, Roberto, muy claro, y creo que tenemos a ver los coordinadores de los talleres tomar estas observaciones y sugerencias del doctor Treat, y acá la presidenta honoraria quiere hacer un comentario. Acá, no hay... Bueno, Roberto, excelente como siempre. Nos habremos peleado, pero nos queremos mucho. Sí. Yo tengo una inquietud que la he presentado siempre y nadie me la ha sabido responder. A ver si vos, que estás en la cresta de la ola, cada vez son chicas más chicas que se quedan embarazadas. ¿Cómo sabe el médico o cómo puede el médico administrar una droga que es teratogénica en una chica que ni siquiera sabe que está embarazada? O incluso en una persona mayor que no sabe que está embarazada. ¿Cómo se hace para administrar una droga, entre comillas, tan tóxica, por más que en los periodos agudos sea eficaz? No sé si he sido clara con la pregunta. Sí, mira, primero, con cualquier medicación en general, el médico tiene que tratar de certificar más si es una mujer que no esté embarazada. Hay estudios que todavía no están terminados, digamos, no quiero yo, pero no parecería ser tanto el proceso de heterogeneidad que tiene, pero todavía no está terminado. Pero también en ese aspecto, Bea, no nos quedemos en la anécdota. Es cierto que puede haber una chica que puede estar embarazada, pero el gran porcentaje no está embarazada, en general. Entonces, desde el punto de vista, si el médico lo piensa, y cuando hablamos de, el problema es, vuelvo, números. Cuando está muy cargado el sistema de atención, por ahí el médico no sabe, pero la enfermera, que muchas veces son muy bichas y conocen a la gente y las van viendo, ellas sí pueden tener información. Por eso hablo del equipo de salud. Es decir, esto es un trabajo de integralidad. Sabemos que sí puede tener, pero la niña va a presentar problemas, va a presentar vómito, va a presentar algo como, dependiendo del tratamiento que le demos, y podemos interrumpir y podemos hacer cosas en el proceso. Pero en este aspecto, primero es pensar, y después de pensar es actuar. No es dar una aspirina, es una persona a la cual yo le estoy dando un medicamento que sabemos que tiene riesgo, como cualquiera. Aún una aspirina en un niño tiene riesgo por los problemas gástricos que le produce. Entonces, desde el concepto general, pensar, humanizar, pensar en el individuo como un total y a partir de allí. Pero también no quedarme como médico si recibo una adolescente embarazada. Esa chica tiene que entrar a un sistema, no digo de planificación, pero de trabajo de maternidad responsable, paternidad responsable, porque si yo no la trabajo a esa niña, voy a tener a futuro posiblemente un desnutrido. Entonces, estas son las acciones que de alguna manera, cuando hablo que no pensemos en la enfermedad, sino que pensemos en la persona integral que está en un contexto y que tiene determinantes que la llevan a esta circunstancia, determinantes educacionales, habitacionales, sanitarios, etc. Como profesionales, o podemos decidir quedarnos en lo biológico exclusivamente o trabajar en el concepto que nos han enseñado de el estado de salud a personas, la plenitud, etcétera, etcétera, de salud social, etcétera. Es decir, este es el punto que tenemos que tratar de comenzar a establecerle a las nuevas generaciones. Si no,
entre nosotros profesionales humanos y la inteligencia artificial, por ahí nos gana la inteligencia artificial. ¿Por qué? Yo pienso en la biología y la inteligencia artificial te va a decir, piensa en la vivienda, piensa en esto, piensa en aquello por los algoritmos que tiene. Entonces, cambiemos la forma de trabajar. Eso es lo que yo pienso. Bueno, gracias, Roberto. Gracias Bueno, a ustedes gracias. y a Aplausos. disposición.